Ruzafa Radio es proximidad. Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation, and this requires your immediate attention. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya estamos aquí de vuelta, un viernes más, a partir de las 8 de la tarde, en el magazine de fin de semana de Ruzafa Radio para el mundo. Esto es Ruzafa Marcha. Y hay que ver, nos fuimos simplemente una semana, bueno, que por motivos técnicos el viernes de la semana pasada no pudimos emitir. Y Chino, hemos vuelto, tío, con estado de alarma, con confinamiento, toque de queda nocturno. Hay que ver las cosas, lo rápido que cambian y cómo cambian, ¿no? La verdad es que sí, Carlos, esto es el segundo toque de queda que tenemos en nuestra vida. Yo por lo menos mi segundo toque de queda. Sí, porque el primero, en fin, mejor no recordarlo con los tanques de Milán del Bosch paseándose en Valencia por la Gran Vía Marqués del Turia, ¿no? Tú que vives cerca, imagino que menudo susto. Serías pequeño entonces, ¿no? Era pequeño, pero me acuerdo de los dibujos animados, imagínate. Pero sí, no solamente hubo tanques en la Gran Vía de Marqués del Turia, sino en todas las posiciones estratégicas de la ciudad del Turia. Claro que sí. Bueno, pues desde la ciudad del Turia para el mundo estamos emitiendo, como todos los viernes, a partir de las 8 de la noche, hoy en víspera de un Halloween devaluado, aunque nos importa bastante poco, pero bueno, con tal de hacer la fiesta y la tontería, bueno, nos apuntamos aquí a un bombardeo como siempre. Hoy vamos a contar con el regreso de nuestro queridísimo Congo y Mitch, que estará en la parte final del programa con nosotros. Si los hados de la tecnología nos lo permiten, Facebook no nos corta. Y bueno, pues un saludito para toda la gente que nos está viendo en Instagram y recordarles que bueno, finalmente no vamos a poder emitir todo el programa en directo, pero que no se preocupen porque a partir de mañana va a estar colgado todo en Instagram TV, entonces van a poder acceder al vídeo, van a poder verlo sin ningún problema, porque el plato fuerte del día de hoy lo tenemos con un reportaje especial en vídeo que hemos preparado sobre lo que fue el contenido del Visibles Festival que se celebró el viernes de la semana pasada, justamente antes del confinamiento. Yo creo que ahora ya no se hubiera podido ni hacer, organizado por el Comité Ciudadano Antisida de Valencia, y que contó con una amplia exposición de lo que sería el universo queer, que cada vez es más importante en las tendencias culturales. Y de hecho tuvimos la oportunidad de entrevistar al grupo que cerró ese festival, a las Bajas Pasiones, que vinieron de Barcelona, estuvieron súper graciosos. Y ahora dentro de un rato, enseguidita que hagamos la presentación, ya tenemos espectadores en la calle, como siempre. Hola, ¿qué tal? Los nanos es que se nos pegan, ¿eh? ¿Has visto, no? No se pierden ni una. Bueno, pues lo dicho, que la gente que está viéndonos en Instagram vamos a ir conectando de cuando en cuando, pero que mañana tendrán todo el paquete completo colgado en IGTV para que puedan verlo con tranquilidad, incluyendo ese reportaje especial sobre el Festival Visibles, con un juego de palabras con las letras VIH, que ya sabéis que son las siglas del SIDA. Así que bueno, yo no me voy a enrollar más. Vamos a cruzar los dedos, Chino, para que no nos corte la transmisión Facebook en el día de hoy. Y bueno, pues si tenéis que hacer comentarios o cositas, pues en el timeline de la cuenta de Ruzafa Marcha, de Ruzafa Radio, de Chino DJ, de Carlos Monti, podéis hacerla. E incluso podéis compartir desde vuestro perfil y así llegamos a más gente. Efectivo Wonder. Y bueno, pues ha llegado el momento de comenzar a disparar salva tras salva, y no precisamente de fogueo, porque os recuerdo que el próximo martes, día 3, es el super martes de la gente naranja, las elecciones en Estados Unidos. La semana que viene vamos a traer a alguien que sabe mucho de Estados Unidos y nos va a estar contando acerca de sus aventuras en el país de los Yankees. Venga, disparamos ya, porque esto que estáis escuchando de fondo forma parte de lo que ha sido el álbum del mes aquí en Ruzafa Marcha del mes de octubre. Estamos hablando del regreso de los fenomenales Fight the Power, Yo, Public Enemy. Su álbum 2020 se llamaba What You Gonna Do When the Grid Goes Down, una especie de bofetada en la cara a todos los seguidores de Donald Trump cuando pierda las elecciones, cosa que esperamos evidentemente que ocurra el próximo martes por la noche.
Esto es uno de los temas contenidos en el álbum, se llama Rómpelo Todo, Beat the Note. Think you got enough balls, you ain't got enough nerves, you ain't got enough gall. Take a point at y'all, tie you pick in my pocket, sucker, you fall. Hear me rap like a prophet, face to face and who smack it. Hear my point so you got it, see your ass try to stop it. You ain't never improved, now you fucking up food. We the people get sued, is that arrogance dude? Got you coming on rude. If you can't stand, no you gotta win. If you can't stand, no you gotta win. Greatest players playing, greatest band in the world, greatest rhymers be saying, greatest band in the world. What the fuck is the problem? That your world ain't solvent. Where your plate is dissolving, corporations are replacing what you're calling the nation, playing with population. Why the fuck you surprised? 45 spreading hate. En un claro guiño al revisionismo histórico del derribo de estatuas, de poner las cosas en su sitio, de Black Lives Matter. Este número contenido en el álbum de 2020, aparecido en el mes de septiembre, What You Gonna Do When the Grid Goes Down, y que incluye el sonido apocalíptico clásico del grupo, pero con aderezo de guitarras de heavy metal en algunos de los cortes y la presencia de grandes estrellas invitadas como Josh Clinton, Cypress Hill o Randy MC. También el remix de su legendario Fight the Power en 2020 con Nas y los Roots, por poner un ejemplo. Hablamos de palabras de superestrellas, megaestrellas de la música negra en Estados Unidos, o el single previo State of the Union con DJ Premier, otro que tal, que ya estrenamos aquí en el mes de junio. Beat Them All, Public Enemy. Oh yeah, y otro que ha vuelto, pero de aquí de casa. Uno de los grandes maestros y influenciales precursores de la escena del hip hop en Valencia, el señor Chito. La calle primadores, rimando con madurez, pues paso de 36 me cago. Si no llego a fin de mes, pero duermo fresco, tengo respeto de los jóvenes, bailo. En la casa, en la calle lo bailo. Cuando me arreglo y salgo lo bailo. Me preguntan lo que hago a diario, negro, yo lo bailo. Por Alá, que vengo del break. Ojalá yo viera por aquí café cuando empecé. No había ni internet y los molinos se veían en parque. Productor, DJ, b-boy, aún hoy, eso es lo que soy. Con la cabeza bien alta por donde voy siempre. Dice la gente, blanco pone el funk. Cuatro, me gusta camarón y no el lolailo. Rap, esto que te traigo, sonando en el clapo por el barrio. Me confieso pecador, lo siento a diario, lo bailo. En la casa, en la calle lo bailo. Me preguntan lo que hago a diario. Yo lo bailo, negro, lo bailo. Lo vivo, lo canto, yo sigo marcando el ritmo. Bailen todos conmigo. El break, yo lo traje, yo lo empecé. Cuando iba a Alicante enganchándome al tren. Veía kamikaze, a la Alex y al loco. En la bola de oro, ensayaba un poco. Bailé en los viveros y en la turba de la plata. El nuevo ministerio se nazca en cualquier pueblo, plaza. También en mi casa, donde hubiera suelo para realizar mi danza. Mami me decía, Cito, ¿por qué no trabajas? Deja esa vasca, no te llena panza. Son mis movidas, yo le decía, esta es mi vida, aplaca tu ira. Ella proseguía con su sermón, y aunque tenía razón, esto no es un error. Si salió bien será porque tengo el don. Mamá, a ti el hijo te salió bailón. Lo bailo, lo vivo, lo canto. Por la funky music. Marcando el ritmo. Con ese pedazo de sampler de Sly Stone.
El chico blanco roto, un auténtico icono de la música en Valencia, DJ, MC, productor, breaker, de los primeros personajes que movieron la escena del hip hop en Valencia ciudad, en la ciudad del Turia. A ver si tenemos suerte y dentro de un par de semanas el señor Sito está con nosotros aquí en directo en Rusafa Marcha contándonos qué es eso de sus 20 mejores raps que acaba justamente ahora de editar. Y bueno, ya estamos en el tiempo de nuestras entrevistas, ya lo tenemos preparadito, todo ahí condensadito. Durante cerca de media hora vamos a estar, repasando algunos fragmentos de lo que yo decía, toda la diversidad de género que se reúne de una manera mucho más tolerante, por cierto, que en el mundo heterosexual, en el entorno LGTBIQ y en torno a este festival. Veremos primero algunos fragmentos de lo que en ese festival se pudieron ver. Después veremos un fragmento extenso de un vídeo muy impactante de nuestro grupo invitado de hoy, Las Bajas Pasiones, que se vieron para cerrar el festival organizado por el Comité Ciudadano Antisida de Valencia el pasado fin de semana aquí en la ciudad del Turia. Y por último estaremos charlando con Las Bajas Pasiones, que ya veréis que son una risa. Bueno, pues Chino, cuando quieras le disparas el vídeo, ¿te parece? Y pasamos a verlo. Suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá. Por ejemplo, estas que se llaman las drag kings, no queens, sino kings, son mujeres subvirtiendo el rol masculino, haciendo, digamos, el reverso de lo que estamos acostumbrados a ver de hombres travestidos de mujeres haciendo de drag queens, ¿no? Estas son las drag kings, estuvieron recitando a Jacques Brel de una manera bastante sarcástica. Y otro ejemplo de su versión lo trajeron el flamenco queer desde Barcelona, que estáis viendo ahora en pantalla. Toma ya ahí, qué duro, ¿eh? Bueno, y aquí empieza un poco lo que es el vídeo de Las Bajas Pasiones. No os perdáis porque es un peliculón. Para la gente que nos está viendo en Instagram desde Rusafa Marcha, en Rusafa Radio, no os preocupéis porque a partir de mañana estará colgado el vídeo entero con la entrevista con Las Bajas Pasiones y todo el reportaje y el programa entero en IGTV. Vuelven a brillar mis ojos, vuelven a brillar mis ojos, me susurras al oído, amor, besos terciopelo rojo, vuelven a brillar mis ojos, vuelven a brillar mis ojos. Despiertan los fantasmas y están llegando aquí.
no sé creer que no, no sé aceptar que sí. Sé en qué cuneta yacen, podría llevarte en la bici. Allí dispararon, allí se quedaron y no me apetece firmar vuestras paces. Cuerpos que nacen vencidos, le falta a su pueblo Miguel. A España le sobran los nazis que siempre renacen, que saben doler. Guardad esas cruces en casa, cabrones, sacad esos huesos de ahí. Que tengo una pena naciente, que estoy todo rabioso y os veo venir. Yeah. La vida en las cunetas, ayer y hoy, sigue siendo igual de sombría. Vuelven a brillar, vuelven a brillar. Pero el miedo está cambiando de bando. Las bajas pasiones, ya no hay miedo. Su segundo álbum, Bichos, Bichas, Biches Raros. Un sol que me crece por dentro. Mi risa según los lamentos. Ya no hay miedo. Vamos a coger lo que es nuestro. No vamos a discutir. Se fuera entre mis agujeros. Estos paisajes son por un sol que me crece por dentro. Vuelven a brillar mis risas, algunos lamentos. Vuelven a brillar mis ojos. Vamos a coger lo que es nuestro. Me susurras al oído. Se fuera entre mis agujeros. Besos terciopelo. Un sol que me crece por dentro. Vuelven a brillar mis risas y algunos lamentos. Vuelven a brillar mis ojos. Os recordamos que estaremos con el programa completo en Instagram mañana. Rusafa Marcha, dedicándole un espacio a el grupo que cerró el Visibles Festival en su tercera edición, el festival inclusivo organizado por el Comité Ciudadano Antisida el pasado viernes aquí en Valencia, en un sitio además espectacular como es el Centro del Carmen y en la calle Museo. Y bueno, esto en realidad es un remix de la entrevista que originalmente les hicimos al terminar el concierto, al terminar el festival, que pero por cosas del destino, el archivo estaba irreproducible y entonces han tenido a bien nuestros invitados de hoy sentarse con nosotros un ratito para un poco recoger los frutos de su paso por Valencia, para presentarnos su segundo álbum, este que tengo aquí delante, a ver si lo cojo y se ve en pantalla, Bichos Raros. Bueno, bichos, biches, bichas, ahora nos van a explicar ellos. En definitiva, estamos con la Baja Pasiones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, ya para empezar la entrevista, Edu deserta. No, bueno, para quien no los conozca, sería muy que Thirsty, no sé si lo he dicho bien, Edu Libra y Tony Tabú, os presentéis cada uno de vosotros y expliquéis qué hacéis dentro del grupo de las Bajas Pasiones y ahora ya entramos en materia. Contarnos quién es quién. Pues mira, yo soy Tony Tabú y hago los sintes y controlo los ritmos más o menos en directo. Yo soy Trusty, Dani Vera, y yo estoy más Trusty, pero bueno, yo escucho de todo. Sí, porque como lo tienes solamente en consonantes el nombre, por lo menos el que he visto yo, a mí me aparece T-R-S-T-Y. Y yo digo, ¿será? Falta una U. Porque lo escribieron mal en la nota de prensa o algo así. O sea, cuando salió... Bueno, es escucha de todo. Es Trusty, ¿no? Trusty. Bueno, ¿y tú qué haces, Trusty? Yo estoy más en el rap, digamos. Yo lo que hacía previamente antes de la banda era rap y ahora pues igual sí que hago otras cosillas de producción o hacer algo más melódico, pero... Básicamente es eso. Pero el rey de las melodías es Edu Libra aquí en el grupo, ¿no? Sí. El rey de las melodías y de los estribillos. Bueno, el rey o la reina, ahora no lo contáis, porque la primera pregunta que quería haceros es precisamente, para la gente que no lo sepa, en este festival hubo, pues como era obvio, es un festival muy inclusivo y por tanto hubo mucha diversidad de género y en consecuencia pues hubo mucha presencia LGTBIQ y en vuestra presentación vosotros os definís como un grupo de electrónica rap queer. Y claro, a mí esto me deja con el culo torcido, que se dice. Porque a ver, esto de electrónica
Rap Queer es un invento de promocional de vuestra agencia de management o es una etiqueta que os habéis puesto vosotros? Explicarnos un poco eso que es. Es el collage. Bueno, la Rap Queer. Rap, electrónica. No, o sea, en realidad la etiqueta es como casi que te la piden todos los medios y tienes que definirte, ¿no? Y es algo que también, que a veces hacemos la metáfora con lo que es la vida, que todo el rato tienes que definirte y meterte en una casilla y a raíz de ahí ya pues ya te mandan a un lado o a otro. Y al final ha sido un poco eso, pero no nos queremos como encasillar en nada. O sea, que a nivel musical tampoco, que queremos hacer, o sea, que ponemos electrónica y rap, pero es que en principio la etiqueta era punk, pop, rap, electro, ¿sabes? Y luego queer, pues Electro queer porque, bueno, porque vosotros además sois los grandes activistas de unas fiestas que ahora nos vais a explicar, que es Furia Queer. No, pero de ese evento en concreto, de ese concepto que me gustaría que explicarais. Sí que evidentemente vosotros sois los promotores, ¿no? Entonces, un poco qué es eso del cabaret Furia Queer y qué tiene que ver eso con los cabarets antiguos de variedades, con actuaciones de travestis que había en los años 70, 80 y hasta los años 90. ¿En qué se diferencia? ¿En qué consiste esas fiestas que vosotros hacéis de Furia Queer? Bueno, pues nada, esas fiestas surgieron un poco de los propios conciertos, que nos gustaba llevar a colegas que hacían performance y a lo mejor que vinieran DJs después a pinchar, para que los conciertos no solo fueran lo que es el concierto, que hubiera como una experiencia, ¿no? de actuaciones y de tal. Y entonces de ahí surgieron un poco a hacer una fiesta, ¿no? Y como más larga, ¿no? Que hubieran actuaciones en directo de bandas que nos molan o de nosotras mismas, performance y luego DJs y tal. Claro, está un poco relacionado con el cabaret porque las performances siempre estaba todo muy relacionado con lo queer, con lo performativo en ese sentido, con la lucha contra el binarismo y tal, y romper esas movidas del género. Entonces, pues al final sí que tiene un rollo cabaret, pero era más orientado hacia la fiesta y un poco... O sea, hace una fiesta más o menos estándar en el sentido de que hay actuaciones de DJs, hay conciertos, se intercalan con performance más o menos de cabaret, más o menos teatrales. Vamos, lo que viene siendo un cabaret distópico de toda la vida, ¿no? En donde se mezcla... Sí, lo único que sí que potenciábamos mucho, que hubiera una escena de electrónica y de rap y de música urbana hecha por gente disidente con el tema del género, LGTBIQ, gente racializada, o sea, como que un poco abrirlo a otra gente que no está tanto en la mayoría, ¿no? En lo mayoritario, digamos. O sea, que era un poco generar esa alternativa y dar un espacio para nosotras y para un montón de gente que está haciendo música interesante dentro del concepto este de música urbana, rap. Por eso también era una fiesta diferente porque contemplaba un poco, pues eso, cosas de temas de electrónica y música urbana. El otro día en el Festival Visibles, que se celebró en Valencia, bueno, había un presentador que trataba de introducir una cierta, entre las performances de unos y otros y representaciones de unos y otros, trataba de introducir una cierta reflexión política desde el punto de vista LGTBIQ, ¿no? ¿Eso también está presente en vuestros cabarets Furia Queer? ¿Y dónde habéis organizado esos cabarets? ¿Es en clubs, en sitios cerrados, es en sitios abiertos? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, la fiesta surgió en Sidecar, que es un lugar que hay en Barcelona, en la Plaza Real, que es donde hicimos la presentación del primer disco. Legendario Sidecar. Sí, y fueron un poco los que nos ofrecieron, en plan, tenéis una noche, hacer lo que queráis, ¿no? Organizarlo, dinamizarla vosotras. Y de ahí surgió un poco el Furia Queer y luego le estuvimos haciendo en Madrid en varios lugares, como la Sala Caracol, en la Sala del Sol, pero siempre ha sido, en Barcelona casi siempre ha sido en Sidecar. Alguna vez la hemos hecho como en alguna plaza, fuera, o sea, como que el concepto de la fiesta en realidad lo podemos hacer en cualquier sitio y era la idea un poco. Ahora se ha cortado el rollo con eso, pero sí que en Madrid hemos pasado en varios sitios y sí, un poco pues... o sea, el concepto. Y sí que hay una parte política bastante importante, sobre todo porque damos espacio a voces disidentes, ¿no? Que también están como en los márgenes y está claro que tienen una postura política ante todo lo que está pasando y ante la vida, ¿no? Entonces, pues claro, era una fiesta bastante política en ese sentido, artística y política. Hombre, yo me puedo imaginar que un concepto de fiesta de ese tipo
organizada en la vía pública podría ser la superbomba, podría reventarlo, ¿no? En el momento en que sea posible, cuando pase la pandemia, poder volver a organizar eventos en vía pública, porque es evidente que el Día del Orgullo en Madrid pues tiene toda una dinámica con sus cabalgatas, con sus desfiles, etcétera, etcétera, sus actuaciones en distintas plazas, ¿no? Del recorrido, ¿no? Yo qué sé, en la Plaza del Callao o en la Plaza de España, donde sea, pero eso es un modelo que se puede exportar a otras ciudades. Estoy pensando en la propia Valencia, que también tiene su Día del Orgullo más reducida, además en barrios como donde nosotros estamos, que es uno de los barrios menos binarios, digamos, en cuanto a género de Valencia, como es el barrio de Rusafa, de toda la vida además, y eso es una fórmula que como que es muy exportable, paralela a lo que sería la actividad estrictamente hablando del grupo, ¿no? Yo quería, en fin, nos estamos poniendo demasiado serios y esto no puede ser. Entonces yo quería empezar con el chisme. Entonces voy a haceros unas cuantas preguntas del chismorreo, porque si no esto no tiene salseo, ¿no? No tiene gracia. ¿Eh? ¿Qué? El chismorreo, claro. Vamos a chismorrear un poco, vamos a ver. O sea, por el rollo binario, pues ahora no queréis té, pues tomar 2 tazas. O sea, voy a preguntar o una cosa o la otra. A Tony le voy a empezar preguntando primero, chismorreándole por su música, Vale. A ver, yo escucho los colchones sonoros que tenéis en directo y que tenéis en el disco, que acabo de enseñar, ahora hablaremos más de él, y la pregunta es obligada: ¿a quién quieres más, Tony? ¿A papá o a mamá? ¿A Depeche Mode o a Pet Shop Boys? Hombre, en los 80 había muchísimos grupos buenos, pero bueno, por preferencia Pet Shop Boys, o sea, perdona, Depeche Mode porque lo bailé mucho de niño, de adolescente, pero bueno, Pet Shop Boys tiene muy buenos temas también, pero Depeche Mode. Y si te digo que a mí cuando te he visto actuar os he visto actuar en directo, me recordabas más a David Ball, el de Soft Cell, cuando estabas en los teclados. ¿Ah, sí? Bueno, Sí. claro, pero me encanta Sí, ¿no? también. O sea, no, Sí. no me equivoco, ¿no? Con la impresión que tengo. Es decir, que tenéis mucho pozo 80s, 90s a la hora de componer, ¿no? Bueno, yo sí, en particular. Yo creo que él, no sé, bueno, tiene otras influencias, pero yo sí. Bueno, los 80, sintes 90. nos gustan, yo creo. Sí, nos Son- mola. ¿Qué? Sí, O sea, el tema de sintes y tal de los 80 no, o sea, es un sonido que nos gusta mucho. Ese punto tecnopop ahí, un poco en ese plano, ¿no? Que es menos, o sea, permite más, supongo, las melodías de Edu principalmente, ¿no? A la hora de incorporar la música, ¿no? Sí. Porque hay otros tratamientos de la electrónica que son mucho más abstractos o mucho más crudos, ¿no? En donde incorporar melodía, sí, hombre, se puede hacer con eco y tal, pero ya no tan en primer plano, ¿no? Me imagino yo, no sé, igual estoy diciendo alguna barbaridad. De hecho, hablando de referentes, yo me quedé, pues eso, ojiplático cuando de pronto me pongo a escuchar una de vuestras canciones, que por cierto, y ahora me explicaréis cuál es, porque no he conseguido identificarla en el disco, no lo he entendido. Una de las canciones en donde hacéis fraseos del Psycho Killer de los Talking Heads, que es una canción de los años 70, muy conocida. Estoy comprobando que para muy distintas generaciones, pero también hacéis guiños, por ejemplo, a Eduardo Benavente con Parálisis Permanente, ¿no? Que lo mencionáis en una de las letras, ¿no? Pero no sé qué canción es, porque aquí me pone... Estoy enseñándola aquí. No está ahí. O sea, No está aquí, mira, ¿no? o sea, es esa, pero ahí hay solo los que tienen el disco físico. A la derecha hay un código que con eso pasa la canción. Pero no está que se llama este código. A ver que lo pongo, a ver. el código QR. El código QR que se llama la canción. Verde Precioso Psycho Killer. Es Verde como, Precioso, bueno, sí, como una- pone ahí. primera. Exacto. Exacto, por eso no la encontraba. Entonces, claro, Bueno, pues, eso que no está ni, o sea, en realidad la buscas y no sale, pero la subiremos antes de que acabe el año. Saldrá un vídeo de este De ese tema tema. con el guiño referencia de Psycho Killer, de los Talking Heads. claro, pero bueno, que sigue la interpretación en directo y eso es un referente muy eso, bueno, súper ochentero y me imagino que relacionado con cierta influencia del punk, ¿no? Porque la cita a Eduardo Benavente y a Parálisis Permanente, me imagino, tengo un pasajero dentro de mi cuerpo, me imagino que irá por algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que como que somos un poco eclécticos en todo lo que es la música. O sea, que hemos tenido nuestro pasado de escuchar el punk a saco y luego otro pasado de estar obsesionados por la electrónica
Y ahora yo creo que está un poco todo en el aire todo el rato y un poco lo que ha ido mamando uno, pues... Vamos a seguir con el chisme. Esta es para quien quiera contestarle, y si la contesté los tres mejor, ¿no? ¿Quién tiene razón, Miguel Bosé o Nacho Palau? Hostias, Nacho Palau. ¿No se llama Nacho Palau? No sé quién es. ¿Qué coño? El marido de Miguel Bosé. ¿No os habéis enterado de la polémica que hay con el tema de los hijos que se discuten ahora, que adoptaron hijos? Miguel Bosé, 2, por un lado, lo puso su nombre y su marido, que es valenciano. Otros dos se han criado juntos, ahora se han separado y están discutiendo no solo por los niños, sino hasta por el perro. ¿Verdad que no estáis en el mundo, Ese chismorreo... Nosotros ese somos chismorreo está en todos los medios de Más de comunicación, morreo. querido. Más de morreo que de chismorreo. Los has pillado. Pero vamos, yo suponía más puestos. O sea, que bueno, pues nada. No, ese chismorreo está en la calle a todas horas. O sea, menudo jaleo hay. Pero ¿qué pasa? Que al final, o sea, ellos eran una pareja y tenían hijos y o algo así. A ver, adoptaron hijos, pero pusieron 2 a nombre de uno y 2 a nombre de otro. Y entonces ahora resulta que se han separado, pero claro, los 4 hijos se han criado juntos como hermanos y ahora Miguel Bosé dice, no, yo me llevo a los 2 que están a mi nombre, me los llevo a vivir estupendamente en Miami, donde vivo, y el otro dice de eso nada. O sea, tú te haces cargo de los 4, porque tú eres el pastoso aquí. ¿Y cómo vas a separar a los hermanos? Y entonces pues hay una guerra judicial que está en todas las televisiones. Es así, suena chungo lo de Miguel Bosé ya de entrada. Claro. Suena bastante chungo. Yo no sé, ¿vosotros qué opináis? La tele no... No, bueno, aparte de... Lo he puesto como ejemplo, realmente el chisme da igual. Lo he puesto como ejemplo. Vosotros dentro de la escena LGTBIQ, ¿cómo veis el tema de las adopciones por parejas gays, etcétera, etcétera? ¿Es algo que os resbala, que ni os lo planteáis, que en fin, cuando tenéis pareja o habéis dejado de tenerla, es un tema que no va con vosotros, sois músicos y ya está? ¿O cómo es esa historia? Es que no todo lo que has dicho a la vez. Todo eso. Sí, ¿no? Has respondido tú la pregunta. Todo eso junto, a ver. Hombre, se estaba dando pistas, porque estaba viendo que estabais poniendo cara de marcianos, como diciendo... Hacemos de pregunta. Una pregunta fuera, borrada, ala, eliminada, va. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un break, porque yo quiero preguntaros por una de las canciones que se encuentran dentro de vuestro segundo disco, Bichos Raros. Ahora sí lo voy a enseñar bien, que por cierto es un disco que a ver, para la gente que se cree que el rollo queer es un rollo como muy cutre, muy de donde las formas dan igual, pues tengo que decir que este disco que está hecho o grabado a lo largo del año 2019 es un disco físico, súper currado en la portada, con sus cartones, con sus letras. Una pegatina exclusiva. La pegatina. Sticker el libreto interior con las letras. Muy bien. Es decir, un currazo de 3 pares de narices que os habéis pegado aquí, ¿no? Sí, tenemos que decir que la gente, si lo quiere comprar, que por correo se puede... Sí, en nuestra web se puede pillar. Vuestra web, que es que lasbajaspasiones.qué. .com. Vale, .com. Quien quiera apadrinar en tiempos de escasez de conciertos, pues bienvenido. O que apadrine a los hijos de Nacho Palau, dado que Miguel Bosé no quiere, o que apadrine el disco. Y os iba a preguntar justamente por eso, porque en el álbum hay un montón de colaboraciones de mucha gente. Explicar un poco las colaboraciones que tenéis, de dónde viene la gente que colabora con vosotros en el disco. Y vamos a detenernos, vamos a hacer un break para escuchar un trocito ahora cuando nos contéis quién colabora en el disco de una de esas colaboraciones. Sí, bueno, antes de eso que los diseños son de Romeo, que no hemos dicho, o sea, los diseños del disco. Sí, del encarte interior y todo esto de la portada y tal, ¿no? Y nada, y en cuanto a colaboraciones, que pues tenemos, bueno, nos gusta mucho mezclarnos con otra gente y crear un poco de familia con la peña a la que nosotros hemos sido, o sea, como fans de ellos y de repente nos vemos como colaborando, que para nosotros es como la hostia. Sí, ¿no? Chocolate Remix, la Vita de Tribade, Greymos Asper, Fera de la Quiero Viva. De la Quiero Viva. Y Neptuno también, que está de Varna. Ajá, porque vosotros sois... El cantante de Zoo, Pancho. Pancho, es verdad.
De hecho, que escuchábamos en el vídeo que hemos visto al principio de esta entrevista, yo quería en concreto detenerme por una canción que también a mí me descoloca un poco, porque claro, electro rap queer, lo que tú quieras, la etiqueta que quieras, igual no es tan mal buscada, pero se queda corta para lo que vosotros hacéis, ¿no? Tanto en el disco como en el escenario, porque por ejemplo, aquí en el disco se incluye un reggaetón de perreo por el duro, de soltarse a la muerte, que es Todo lo que pasa es nuevo, con Vita y Chocolate Remix, que si me permitís vamos a escuchar. Nada, una rapadita, un minutito, para que la gente se haga una idea y seguimos la entrevista, ¿vale? Venga. Solo pienso en esta noche, no sé más. Mañana estaré dormido para amar. No daremos ni tiempo para pactar, pero prometo cuidarte hasta el final. Ya no puedo etiquetarte así sin más. Todo lo que pasa es nuevo. Yo no creo en algoritmos para amar. Mientras me beses me quedo. Hazme ese gestito regalón y te doy un empujón. Te caíste en el sillón, ya te quito el pantalón. No te diste cuenta, lo hice con astucia, que soy tan hábil como boqui sucia. Muchas groserías dichas al oído, muchas ganas tengo desde que has venido. Muerdo la manzana porque lo he querido. Desde pequeñita me ha gustado lo prohibido. Me muevo lento, suave, sé que mi ritmo te atrapa. Con este reggaetón la presa no se me escapa. El culipandeo ahora mismo te arrebata. Es que no sabías que esta fiera es una gata. Esto era lo que pueden hacer, más allá de etiquetas, pues gente que es inclusiva, tanto en el concierto como en la música, como son las bajas pasiones, que por cierto cada uno sois de un sitio, ¿no? Porque creo que uno es de Murcia, tú, ¿no? El otro de Barcelona, Madrid, ¿no? Tú eres de Barcelona, Tony, y tú sí eres de Madrid, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntaros, vamos a ver, hablando de inclusividades, esto a la hora de representar canciones como esta, con imagen en directo, eso es imposible hacer, ¿no? Salvo que haya algún evento especial y consigáis traerlas, ¿no? Porque Chocolate Remix aquí no es, creo. Sí, o sea, con Chocolate sí que hicimos algo, ¿no? Aquí en Barcelona, porque claro, ya viene bastante a tocar, en verano y tal, suele venir o hace sus giras por Europa y tal, y hemos contactado con ella alguna vez, pero es verdad que es difícil porque ella vive en Argentina. Y luego con Vita y la gente de Tribales sí que hacemos cosas de vez en cuando. En los últimos conciertos hemos cantado con ellas algún tema porque estamos todas en Barcelona. Luego con la gente de Madrid pues es más difícil ahora, ¿no? Pero bueno, siempre hay como lazos y ahora lo que pasa es que está todo parado, pero... Sí, pero en los conciertos, de hecho, invitamos a la peña que a tocar. Cuando vamos a Madrid, pues invitamos a Javier Álvarez, también que teníamos un tema con él en el disco anterior. Siempre que vamos, le invitamos y viene a los bolos. Y aquí igual, realmente en el escenario hay 7 personas. Genial, porque es que... Sí, no, termina. No, termina. Vale, pues, no, es que yo quería, precisamente por eso, preguntaros en relación al tema de la inclusividad, tanto... de género como musical, si vosotros veis, hay un momento en el concierto en que Edu, no sé si esto se le calentó la boca en ese momento delante del micro con el fragor de la batalla del directo o qué, pero dijo algo así como que antes estábamos detrás y ahora nos lo comemos todo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si, o algo parecido dijo, ¿no? Bueno, era un poco en referencia al Festival de Visibles, y que es un festival de un colectivo, de una asociación como de gente con VIH y tal, como que venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de los márgenes, venimos de morirnos en la calle prácticamente, y ahora estamos, lo hacía un poco en referencia de que ahora estamos en el centro de Valencia, en el Museo del Carmen de Arte Contemporáneo, y también por nosotras, ¿no? Y por todo lo que está sucediendo a nivel artístico y cultural, que es súper potente dentro de lo que es lo LGTBIQ, que antes era marginalidad pura, claro. Y ahora vamos al centro, ¿no? Que era un poco... Ahora ¿vosotros veis que sois referente de tendencias ahora mismo en España o todavía queda mucho para llegar a eso? Eso ya no sabemos. Todavía falta mucho, pero si toda la radio es todo hetero. Sí, todo lo que escuchas es hetero, o sea, no... A eso voy. Claro, a nivel mayoritario no, es como, eso sí que a nivel cultural sí que se ve, ¿no? Como que tendencias a nivel, pues en museos y tal, pues sí que es una cosa que se está abriendo bastante.
Y cada vez lo queer está más ahí. O sea, que, tenéis, que notáis que empieza a haber más interés, aunque sea un interés minoritario, ¿no? Sí, pero llega ahí, pero... Claro, es que un concepto tan amplio como el vuestro, tanto musicalmente como de concepto, hemos hablado antes del cabaret Furia Queer, por ejemplo, yo no sé si tiene o no sé cómo lo veis vosotros, un techo de cristal, es decir, puede llegar hasta donde puede llegar, pero de momento el mainstream no está preparado, como sí ocurre en otras partes del mundo, aquí en España, para abrirse a eso. ¿Eso vosotros cómo lo veis? Bueno, el tiempo lo dirá, no sé, no tenemos ni idea. El tiempo lo dirá. Hombre, pero hay un ejemplo, ¿no? Que es el del puto chino maricón en Madrid, sí, que consiguió tener una cierta repercusión fuera de lo que sería el circuito LGTBIQ, pero bueno, ha quedado un poco ahí como una cosa fugaz, porque a mí me da la sensación de que la mayoría de la gente, yo por ejemplo, cuando dije que iba en el programa a presentaros, pues había algunas voces que me dijeron, pero eso es cosa de maricones, música de maricones. No en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, no estaba tratando de decir maricones, pero sí como es una cosa muy minoritaria, es solo para ellos. Y una propuesta como la vuestra, a mí me parece que rompe completamente ese estereotipo. Es decir, que es disfrutable por todo tipo de gente, con todo tipo de orientación sexual y con todo tipo de forma de pensar. Pero vosotros, eso me puede parecer a mí, pero vosotros veis que sí que hay una sensibilidad mayor, más abierta, que la gente muestra interés por lo que vosotros hacéis más allá del colectivo LGTBIQ, o no, o todavía estáis muy metidos en comunidad. Bueno, algo ocurre, pero es verdad que a nivel así en rasgos mayores, pues no, pero sí que notamos que, o sea, los conciertos al final viene gente hetero también, que también son personas y que pueden venir a nuestros conciertos. Oye, Tony se tiene que ir. Sí, ya, lo sé. Tony, gracias por haber venido, que efectivamente se tiene que marchar. Y gracias a los tres, en definitiva, por haber tenido la paciencia de volver a rehacer esta entrevista que perdimos en directo al cierre del Festival Visibles, en su tercera edición, el fin de semana pasado. Muchas gracias y que tengáis mucha suerte, tanto con el disco, el segundo de vuestra carrera, Bichos Raros. Hasta luego, Tony. El segundo de vuestra carrera, Bichos Raros. Y que haya oportunidad cuando pase esto de ver un carnaval Furia Queer aquí en Valencia, ¿vale? Vale, muchas gracias a ti y a toda la gente de tu equipo y esperamos vernos pronto en otra ocasión de esta. Seguro que sí. Nos vemos pronto. Besos, chao. Venga, chao, hasta luego. Adiós. Chao. Ruzafa Radio, tu radio independiente. Que ya está ahí, te hemos puesto la sintonía entera de Opino de que buscándote, Mr. Congo. ¡Felicidades! ¿Estás escuchando que suena el time? Que si estás escuchando que estamos poniendo el time. Sí, estoy escuchando que está sonando por ahí el time de Fondete. Oye, guapo, que estás de estreno. Te hemos puesto el Opino de que enterito, tío, mientras te buscábamos a ver si te encontrábamos. Y lo primero de todo, felicidades. Y este regreso sonado a tu casa de siempre, aquí en Ruzafa Marcha. Ahora ya, sección completa para ti, para que opines de lo que quieras. En esta segunda temporada del programa coincide con que ha sido tu cumpleaños hace 2 o 3 días, ¿no? ¿Cómo? Que ha sido tu cumpleaños hace 2 o 3 días, ¿no? No, es el 21 de noviembre. ¿Ah, es el 21 de noviembre? Anda, yo pensaba que era en octubre. Bueno, pues de cumpleaños no estás, pero de estreno sí que estás, ¿no? Y bueno, cuéntanos, tío, ¿cómo han sido las reacciones de este álbum con la Same Song Band, estas 6 cancionazas? Pues mira, salió el día 20, o sea, eso quiere decir que ya lleva 11 días ahí dando vueltas. Y bien, mucho support de toda la gente, de la movida, de la escena, de la family, de todos los amigos.
buena reacción. Bueno, era una cosilla que ya llevaba bastante tiempo ahí aparcado y tal. Y bueno, eso ha sido, ahora por fin ya ha sido como un poco pasar de página para seguir trabajando. Mira, justo estaba hablando ahora con Carlton y... Con Carlton Shepard, el productor, sí. Carlton Shepard de Shepard Records, mi socio en Walcatón, mi brother from another mother. Y justo estaba hablando con él porque, bueno, ya sabéis que bueno, me he mudado y tal, y entre unas cosas y otras, pues no he podido remontar el home studio y ahora ya en esta semana monto el equipo otra vez, porque es que ya tenemos un montón de material nuevo para ir sacando, entonces hay que ponerse las pilas. Ay, lo que son los artistas, que no habéis terminado de promocionar un disco y ya estáis en el pleno proceso creativo de otro. Además, tío, la mudanza te senta bien, estás más guapo, más delgado, más figurín y todo. Míralo, ni papada ni nada ya, pelo cortito ahí, un señor formal que estás hecho. ¿Qué va? Estoy en modo, pues eso, modo habitual, modo costumbrismo, modo pues vida normal, de persona normal, que aunque yo cante y haga el mongolo por las redes, pues, sé de dónde vengo de barrio, vengo de calle, vengo de working class, porque me he tirado toda la vida currando de cocinero, y pues ahora pues con la familia, el niño... Muchos cambios porque hemos reestructurado todo, hemos vuelto la familia a unirnos, nos hemos mudado y estamos en un proceso nuevo ahí de ¡pam! Entonces es pues como... se te ve de cine, tío, se te ve de cine. Bien. Estoy más gordete, Estoy echando... ¿Qué va? Yo te veo mejor, tío, te veo sanote, te veo ahí puesto. Digo, este Congo yo no lo conozco, que me devuelvan el Congo de antes, que estaba más loco, pero ahora más divertido. Mentira, porque luego en las redes, madre mía, lo que sueltas por esa boquita. Porque tú opinas de que de todo, ¿no? ¿Opinas de que de todo o qué? A ver, ¿cómo es esto? Yo opino de todo, soy opinólogo certificado. Efectivamente, el opinólogo mayor del reino, sin ninguna duda. O sea. Aparte te digo una cosa, yo... represento a una de las características más cotidianas, más comunes. Represento al opinólogo español. O sea, ¿qué hay más común y más normal que un español que opine de todo aunque no tenga ni puta idea de nada? Sí, señor, cuñado mayor del reino también te vamos a nombrar. Oye, guapo, ¿y de qué vas a opinar hoy? Puesto que tu sección mensual para esta nueva temporada de Rusafa Marcha, que arrancamos a comienzos de octubre, consiste precisamente en opinar de lo que te dé la gana, de la actualidad, de no la actualidad, de lo que opinan otros en las redes, hacer de contraopinión. ¿De qué vas a hablar? Porque anda que no tienes material, querido, para hablar. Sí, en esta nueva sección pues opinaré. Y voy a elegir un tema para condensar, ¿vale? Y había pensado, porque yo opino de que, o sea, opino de muchas cosas, claro, tú ya sabes que yo opino de todo lo que me dejen y de lo que no me dejen también. Entonces, tenía un tema para opinar que lo voy a trasladar un poco más adelante, porque es un tema que está centrado en la comunidad reggae española, ¿vale? ¡Uy! Los premios Lion, que te conozco, bacalao. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tú sabes que como tú, como Chino, como yo, siempre barremos para casa, para el reggae. Hombre. Como esto es un programa de varieté, ¿no? Esto es un programa diverso para todo tipo de gente, que eso es una de las cosas que más me gustan de este programa, que es para todo tipo de gente enfocado al crecimiento del barrio, y ya sabéis que Ruzafa es el barrio donde vive mi madre, el barrio donde hasta el taller de costura de mi abuelo toda la vida, y Ruzafa para mí pues es parte de mi vida. Entonces, es tu casa. Pensado que centralizarlo en el reggae pues sería un poco traer un tema en cuanto a los premios Lion, pero si tienes tiempo, hasta que sean las votaciones en enero, anda que no tienes tiempo de poder hablar de eso. Bueno, cuando tú quieras, o sea, yo no te corto. Sí, lo tendré aunque en yo soy cuenta. jurado, pero bueno, puedes decir lo que quieras, que sabes que aquí tienes libertad absoluta, o sea que... Vamos a dejar que corran los acontecimientos. Claro. Solo para los oyentes y la gente que no conozca, los premios Lion es un certamen de la señorita Miss Marple con las ocurrencias marpelianas
marpelianas y terrilianescas de nuestro querido Miguel Camaño. Sí. Es un certamen donde se va a premiar o donde se va a ¿cómo se dice? Reconocer pues a diferentes categorías para hacer que la escena reggae a nivel nacional pues crezca y tal. La idea en un concepto en sí no es mala, lo que pasa es que los protocolos y las cosas han ido, pues eso, parecen sacadas del camarote de los hermanos Marx. Bueno, pero a ver, has dicho que no te ibas a centrar, no porque yo te quiera cortar, sino que no te ibas a centrar en esta primera entrega de tu nueva serie, Opino de que, en este tema. ¿Recuerdas? Por eso, era solo para poner en tesitura, para poner en materia a la gente, para que ya... hostia, premio online, vale, pues es un concurso de reggae con categorías y tal. Más que nada era para poner en tesitura a la gente. Entonces, el opino de que de hoy pues tengo que tratar algo que nos afecta a todos y que ya pues que es que seguimos con la pandemia y seguimos con la pantomimia. Pantomimia. Pantomimia, ¿vale? Porque pues eso, no podemos dejar de hablar de este tema, además es un tema muy recurrente y mientras sigamos teniendo la movida esta del virus, pues mira, son argumentos y guiones que hacen que puedas tirar de ahí del hilo sin tener que tener preparado nada, como hago yo siempre. Improvisación pura y dura. Cabaret. Claro. Entonces, opino de que esto del toque de queda y toda esta mierda, ¿vale? Esto es un cachondeo. Somos el amperreír del mundo civilizado. Ahora se le ha salido esto del toque de queda, que lo han querido llamar reducción de la movilidad, porque claro, toque de queda queda como muy bélico, ¿no? Como muy militar, ¿no? Como muy militar, muy represivo, ¿no? Entonces ha llegado un punto que esto se ha convertido ya en el coño de la Bernarda. No sé de dónde viene esta frase porque el coño de la Bernarda siempre se utiliza como algo muy loco, entonces en teoría debería ser algo positivo, porque la Bernarda pues... Bueno, pobre Bernarda, ¿no? Que la han crucificado. Te toman por el coño de la Bernarda. Claro. El coño de la es como Bernarda que ni caso, ¿no? Entonces... Ni caso, ¿no? Opino de que vamos a la deriva. Estamos a los mandos, esto es como un mono con 3 pistolas. De verdad, yo cada día que veo las noticias, de lo que veo por internet y de lo que voy leyendo, esto es un despiporre y yo animo a todo el mundo a que desobedezca las cosas que crea que son injustas, porque lo que no puede ser es que te digan a ti que te tienes que ir a tu casa y que no puedes salir a partir de las 8 de la noche y están los 4 Caterpillars haciéndose una cena de lujo con políticos, con el Pedro J, con el mongolo ese. Bueno, espera, ¿cómo? Vamos a explicar para la gente que no sepa de qué estás hablando, que se ha montado con toda razón una gran indignación a nivel nacional por esa cena organizada por el director del diario digital El Español, Pedro J. Ramírez, por todo lo alto, cuando había toque de queda ya por las noches en todas partes de España, acordadas con un estado de alarma por parte del gobierno que le permite recortar lo que quiera, y a la que acudieron a esa cena políticos de todo tipo, jueces, militares, obispos y el Susun Corda, ¿no? Entonces, vamos a ver, los demás confinados y vosotros aquí de juerga, ¿no? Dime. Correcto. Entonces, yo, Monty, aparte de opinar sobre esto, que me parece que está siendo una farsa y está siendo todo, aparte de muy mal gusto, está siendo insultante a lo que podemos llamar la mínimo resquicio de democracia que ya queda en este país, que es totalmente meternos en la cara, ¿no? Como hay plas en la cara de no te olvides que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, una cosa que quiero preguntarte a ti, Monty, tú que sabes de leyes, eres un tío que sé de leyes y de trampas. En materia y tal. A veces yo he escuchado en procesos judiciales y movidas así que lo de sentar un precedente, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto yo puedo reproducir acciones que no tengan una consecuencia y acogerme a esa, ¿cómo se dice? A ese precedente.
¿sabes? Ya te entiendo lo que quieres decir. O sea, ¿tú puedes montar una cena como la que montó Pedro J. Ramírez, el director del Español? La respuesta es no. Tú no puedes justificar saltarte un semáforo en rojo porque otro se haya saltado el semáforo en rojo y no le hayan multado. Y en cambio a ti te pare la policía y te digan, oiga, que se ha saltado el semáforo en rojo. Y dices, joder, y los 5 que iban antes que yo también. ¿Es un agravio comparativo? Sí, pero no justifica que se salten las normas. Las cosas son legalmente así, dado que me lo preguntas así. Exacto. Otra cosa que tú lo hagas y digas, bueno, acepto las consecuencias si me pillan, pero eso ya es una decisión personal. Por supuesto, esto simplemente era una pregunta porque me resultaba útil que la respondieras en directo y en vivo para la gente que está escuchando, para que se les grabe en la cabeza y que entiendan que de verdad hay que cambiar las cosas, porque lo que no puede ser es que hayan ciudadanos de distintas clases y que hayan diferentes varas de medir. Así que yo opino que esto es una cagada y que esto ya, esta democracia de Chichinabo, esto es una democracia, esto tiene menos fondo que una falla. Vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Así que yo opino de que... ¿Opinas de que? A ver, hazla. Adiós a Jaime Selassie pongo por testigo. Y esto lo digo y todo el mundo que me conoce lo sabe. Que si algún día me llaman a una mesa electoral, tengo preparado un espectáculo. Apunta con el dedo bien, apunta con ese dedo, ese dedo, apúntales. Adiós, pongo por testigo. Pongo por testigo que si algún día me llaman a una mesa electoral, y esto lo sabe todo el mundo, que el día que me toque lo voy a hacer, sí. Voy a montar un espectáculo tan bochornoso y que va a oler tanto a mierda que este país no va a tener bandera suficiente para tapar el hedor, porque pienso sentarme en mi mesa electoral y animo a todo el que piensa que esta democracia es un insulto a la inteligencia, animo a que si a alguien le llaman, yo lo voy a hacer. Me voy a sentar en mi silla de mi mesa electoral y me voy a cagar encima y me voy a mear encima. Voy a hacer como final. Saboteando las elecciones. Y cuando la gente de alrededor diga, ¿pero qué es ese olor? Me voy a espantar, todo cagado y meado encima, voy a decir, este olor es España. Ay, madre mía. El Congo, tío, son las 9 de la noche y tenemos que terminar. Yo quiero despedirme pidiéndote que me expliques, déjame que ponga una ráfaga para que la gente lo escuche en primer plano, ¿vale? Estamos oyendo durante toda tu intervención, ya lo escucharás luego en Instagram, que se está emitiendo en directo, y también en Facebook, pero estamos escuchando, digo, a lo largo de toda tu intervención, tu Disco Time, distintas canciones, pero en concreto quiero que me contestes. Vamos a escuchar una ráfaga y ahora te hago la pregunta sobre una canción en concreto del disco, que es esta. Se llama When Dancehall Was Nice, cuando el reggae dancehall era guay del Paraguay. I'm living such a feeling that the words cannot explain. Every time I hear this moving, the vibe flies straight into my brain. Every note and every skanking. Aquí estás cantando en plan melódico, pero espera, que yo quiero preguntar por cómo has conseguido hacer esto que viene ahora. But I never feel the pain. Have you ever fall in love and feel the butterfly? Fly. Have you ever listened to melodies that make you alright? Lie. Reggae music cause that effect I make the people smile. Let's go back in time when the dance was Esto. Pero ¿cómo has conseguido sacar esos agudos, querido Congo? ¿Qué has hecho? ¿Has estado comiendo claras de huevo durante días y días para grabar esto o qué? Eso recurro a mi bipolaridad no binaria. Sacas el lado femenino de tus cuerdas vocales, no me digas más. Exacto. Me estimulo el punto G masculino. Tú sabes que si presionas con el dedo el punto G masculino y tiras de las pelotas, haces un esquizo. Que los hombres, si nos tocan el culo y tiras de las pelotas, saca una captura de pantalla.
Bueno, pues Congo, tío, estamos fuera de tiempo ya y como siempre ha sido un gustazo volver a reencontrarnos contigo en esta que es tu casa. Rusafa Marcha va a estar el Congo nosotros todos los meses, no lo perdáis porque sigue siendo el opinólogo de cabecera, el troll mayor del reino y así esperamos conservarte durante mucho tiempo. Vamos a terminar de oír este pedazo de temazo que está incluido a mí, es uno de los que más me gustan, por sorprendente para lo que yo te había escuchado hasta la fecha en tu repertorio, melódico pero muy guapo y pues eso, nos seguimos viendo en las redes, cuídate mucho, guapo. Hasta el mes que viene, chao, Congo.